Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y Puerto Rico. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Hoy tenemos el gusto de conversar con dos profesionales, una italiana y otra boliviana, que trabajan para fortalecer desde las prisiones y fuera de ellas a familias que han sido duramente golpeadas mientras uno o ambos de los padres estaban recluidos, incluso en el pasado acompañados de sus hijos. Damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Bárbara Magalotti. Bárbara Magalotti se graduó en Psicología del Desarrollo en la Universidad La Sapienza de Roma. Posteriormente cursó un máster en Psicología Jurídica tras realizar unas prácticas en el Centro Penitenciario para Menores, Casal del Marmo de Roma. Psicóloga y educadora, siempre ha trabajado en contextos dirigidos a menores en riesgos de exclusión social en Italia y en países como Kosovo y Bolivia. En 2009 fundó la Asociación Laboratorio Solidale, de la que es presidenta, y desde hace 20 años coordina el proyecto Centro Alegría en el Penal de San Pedro en La Paz, Bolivia, implementando actividades para la inclusión social de menores, reclusos y familias que gravitan en el contexto penitenciario, así como talleres de reflexión y sensibilización para los internos en su último año de reclusión. En 2006 publicó Dile a alguien que estoy aquí, donde cuenta su experiencia durante el primer año de voluntariado en Bolivia a través de cartas escritas a amigos. Bueno, Bárbara, gracias por compartir ese tiempo con el ADN de las noticias. Cuéntanos, por favor, sobre la organización Laboratorio Solidale, cómo nació y cuáles son sus objetivos. Bueno, Laboratorio Solidale nace por el deseo de un grupo de amigos que han tenido la misma experiencia de voluntariado en el penal de San Pedro y bueno, que querían hacer algo bueno, algo solidario con los privados de libertad y con los niños, los hijos de los presos que con ellos compartían la experiencia de la detención. Entonces la asociación nació, digamos así, como un deseo, ¿no? Y muy sencillamente, muy humildemente, hemos empezado a realizar actividades educativas, de apoyo psicológico, apoyo moral y también social a las familias, los familiares, los niños, los hijos de los presos y también a los mismos privados de libertad. Bárbara, esto del voluntariado lo llevas en las venas. Sabemos que pasas tiempo en tu país, 6 meses trabajando para autofinanciarte tu labor de voluntaria y los otros 6 meses en tu trabajo de voluntariado. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, cuando en el 2001, el 11 de septiembre, pasó todo lo tremendo de las Twin Towers, yo he caído en una depresión, en un malestar interior, y esto me ha dado un empuje muy grande, me ha empujado a querer compartir mi profesionalidad, compartir mi tiempo, compartir mi corazón, mis manos con los que más necesitaban. Entonces, de ahí he buscado alguna organización que solicitaba voluntarios y por casualidad viajé a Bolivia. Trabajando, yo soy psicóloga, entonces, bueno, me solicitaban voluntarios para trabajar con chicos de la calle. Entonces, yo empecé así, trabajando con chicos de la calle en un hogar y también en un dormitorio para estos chicos. Y así, de casualidad,
me encontré en hacer un servicio en el penal de San Pedro, una actividad. Y ahí he conocido al padre Filippo Clementi, que es un italiano, un sacerdote que era el capellán de las cárceles de La Paz. Y bueno, con él así empezó esta amistad. Y él me preguntó si no me hubiera gustado trabajar con los niños, ¿no?, que vivían ahí en el penal. Y yo, por supuesto que le contesté que sí, y de ahí empezó todo. Tú estuviste en el penal de San Pedro, que en esa época era autorregulada por los propios privados de libertad. ¿Cuáles eran esos problemas que te impactaron de tal manera que tú decidiste dar años de tu vida para resolverlos? ¿Cómo encontraste el penal en esa oportunidad? Bueno, por un lado, estaban mucho menos privados de libertad adentro. Antes estaban solo, entre comillas, estaban solo unos 1.500 privados de libertad. Y luego ya el número aumentó mucho, tanto que ahora se habla de unos casi 2.500 privados de libertad. Yo, bueno, claro, entras en una penitenciaría en América Latina donde era el 2001, entonces eran más de 20 años atrás, donde realmente las condiciones eran pésimas, ¿no? Las infraestructuras no estaban, ¿no? adecuadas, ¿no?, para hospedar a tanta gente, porque no solo habían los privados de libertad, sino que estaban no todas, pero muchas esposas de los privados de libertad, las compañeras de los privados de libertad, y los niños que vivían en el penal de San Pedro. Cuando yo empecé este voluntariado, eran alrededor de unos 200 niños adentro. El número aumentó mucho digamos, en el transcurso de los años, hasta llegar a los 350 niños que vivían en el penal de San Pedro. Bueno, ¿qué le puedo comentar? No estaban las condiciones adecuadas, las personas muy abandonadas. El sistema legal, los abogados, sabemos, ¿no?, cómo es y cómo era antes, era realmente pésimo, pésimo. Y lo que me daba más así tristeza era ver a estas personas olvidadas, ni siquiera abandonadas, porque yo siempre digo, uno que está abandonado es alguien que tal vez alguien se recuerda de él, pero una persona que está olvidada por el sistema legal, por el sistema judicial, por los abogados, se queda ahí y bueno, la situación emocional y psicológica era realmente pesada. Los niños mismos, bueno, vivían adentro de una situación que quizás ningún niño tendría que vivir. Y todo esto me ha motivado, todo esto me ha dado un empuje muy fuerte a que me quedara en estar ahí y apoyar a esta población. Y esto ha sido también la motivación que me ha dado el impulso para fundar esta asociación y seguir trabajando para el bien de esta población. Y ahora nuestra organización sigue trabajando con estos mismos niños y también con las familias, haciendo un monitoreo
y un seguimiento familiar que sirve para darle un apoyo psicológico, un apoyo en todo lo que es la salud, un apoyo pedagógico, un apoyo escolar para hacer, por ejemplo, las tareas, ver que los niños sigan avanzando con no, la inscripción en el colegio, que no dejen de ir a escuela. Y por otro lado, estamos trabajando al interior del penal de San Pedro con los papás, con los privados de libertad. Hemos organizado una escuela de padres que sirve justamente para reflexionar sobre los temas más importantes, ¿no? Sobre la educación. Ya al cierre de este segmento, Bárbara, ¿cuál es esa cosa que aprendiste del voluntariado extremo durante todos estos años de servicio que sabes ahora y que te hubiera gustado saber cuando empezaste esta caminata tan singular? ¡Qué pregunta! No, yo creo que lo que yo aprendí en tantos años es bueno y que seguramente cada uno de nosotros que se acerca al mundo del voluntariado y de una problemática tan compleja como esta es de no juzgar. No podemos juzgar a las personas que nos rodean, a la persona que tenemos de frente, porque nosotros no estamos en grado de entender lo que le ha pasado realmente, lo que ha vivido realmente, lo que ha tenido que atravesar realmente y qué significa por una persona ser privado de libertad y ser privado de la posibilidad de ser un papá afuera, ¿no? En libertad. Y la otra cosa que aprendí es que siempre hay que tener mucha paciencia. La paciencia. La paciencia no es solamente la paciencia de esperar, ¿no? Del tiempo. La paciencia de soportar algunas cosas. La paciencia de saber entender que no todo sale como queremos y eso sobre todo, ¿no? Que hacemos lo que podemos. Lo demás no está en nuestras manos, está en alguien que quizás no sabe más por qué estamos ahí haciendo las cosas que estamos haciendo. Bárbara, gracias por estos momentos. Eres una inspiración para todos aquellos que están dispuestos a abrazar desafíos significantes. Esperamos que puedas volver al programa para seguir contándonos más sobre esta labor tan importante. Muchas gracias a ustedes y gracias por invitarme para compartir esta experiencia. Muchas gracias de corazón. Y tomamos una pequeña pausa, retornamos muy pronto. Y en este segmento continuamos nuestra conversación con Marilia Marlene Chambi. Ella preside el taller solidario que como parte del laboratorio Solidade realiza un importante trabajo en las penitenciarías de Bolivia. Ella se une con nosotros desde las montañas de los Andes, allá en La Paz, Bolivia. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto de estar con ustedes participando en esta jornada. Marilia Chambi es graduada de la Universidad Mayor de San Andrés en Ciencias de la Educación, mención Psicopedagogía, es especialista en educación a distancia, alternativa y popular, además de administración educativa. Desde 2014 trabaja como psicopedagoga del laboratorio Solidale para desarrollar programas de reinserción social para hijos privados de libertad en centros penitenciarios de La Paz. En 2017 asumió como coordinadora local. También es miembro del equipo de estrategias didácticas virtuales en lectoescritura para niños de 6 a 11 años de la Fundación Cultural Simón y Patiño. Marilia, ¿cómo te conectas con el laboratorio Solidade, su trabajo en Bolivia, y cuál fue tu impresión inicial cuando te encontraste con más o menos 400 niños y niñas que vivían con sus padres en el Centro de Reclusión San Pedro en La Paz, una estructura de pequeñas villas que no es único a esa penitenciaría, hay otras así en Latinoamérica? Bueno, sí, me encontré con
con este ambiente el año 2011, que fue el año que yo ingresé al proyecto, gracias a una recomendación que tenía de otro lugar donde me encontraba haciendo otro proyecto. Y fue ahí donde me encaminé con esto que hoy es mi vida y mi pasión, ¿no? Eh, Personalmente, como una persona que nunca había entrado a un centro penitenciario, inicialmente fue mucho asombro, un poquito de miedo seguramente, porque estamos hablando de alrededor de 3.500 privados de libertad, 2.500 algunas veces, y centro penitenciario de varones en el que nunca había ingresado a uno, entonces era algo muy nuevo para mí, pero que a medida que fui conociendo este contexto, pues, y más aún con el de las familias que habían viviendo ahí adentro, me adecué bastante pronto y creo que desde ese momento emprendimos este camino que hoy en día llevamos a cabo. Bueno, hasta donde conocemos, parte importante de tu trabajo es dirigido al núcleo familiar, tratando de preparar a los reclusos a esa transición una vez que obtengan su libertad. Háblanos de la escuela de padres y madres, por ejemplo. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, sí, precisamente es uno de los programas estrella que tenemos dentro del penal de San Pedro, que es donde hacemos nuestras funciones, también en otros centros penitenciarios de mujeres y de varones, pero esencialmente en San Pedro, que es donde más alberga el número más alto de privados de libertad, ¿no? Trabajamos con nuestro programa Escuela de Padres enfocado y dirigido a aquellas personas que están en privación de libertad, pero que aún tienen las relaciones familiares con los hijos, con las esposas, pero también en la parte preventiva con los privados de libertad que aún no tienen hijos, ¿no? Es así que a través de este programa brindamos estrategias de una manera lúdica, diferente en este contexto de encierro, en la que les brindamos a los privados de libertad herramientas que les permitan mejorar estas relaciones familiares. Hoy por hoy estamos abarcando alrededor de 80 privados de libertad por talleres, 50 en la cantidad más mínima que tenemos, que son talleres muy frecuentes. A su vez, también trabajamos con las esposas de algunos de ellos y con los hijos fuera del penal, ¿no? Haciendo este lazo familiar que no queremos que se destruya. En otros aspectos, también algunos privados de libertad deciden romper el lazo familiar, pero también abarcamos lo que te decía, la parte preventiva, porque en algún momento de su vida ellos van a volver a conformar una nueva familia y queremos que esta relación también sea mucho más positiva. En preparación a esta entrevista tuvimos un contacto fuera de cámaras y tú retornabas de un día de excursión con niños de aquellos que están privados de libertad. Cuéntanos cuáles son esas áreas que te preocupan de la vida de estos niños. Sí, precisamente el día de ayer estuvimos en un día completo, en una jornada completa alrededor del lago Titicaca con ellos. Es un lazo permanente que tenemos con las familias, con los chicos que ahora, estos niños que vivían hace 4 años atrás, ahora están alrededor de los 21 años, 18 años, ya son bastante jóvenes, que los habíamos conocido pequeños, ¿no? Hacemos estos encuentros permanentes con el fin de también entablar un poco de socialización con ellos, ¿no? No nos olvidemos que ellos han venido de un contexto de encierro donde muchas de sus emociones han sido confundidas, muchas de las relaciones que ellos también mantienen con la mamá no son de muy buena comunicación. Entonces, logramos establecer estos espacios de confraternización, de charla amigable, con toda esa confianza que ellos han generado con nosotros después de más de 5 años en alguno de los casos de las educadoras, para poder tener este momento de conversación con ellos. Es ahí donde descubrimos y pues nos manifiestan muchas de sus preocupaciones. Algunos de estos encuentros también van dirigidos en lo que va a ser planificación familiar con ellos, porque ya que están en la adolescencia, mucha de la curiosidad que ellos mantienen la plasman con nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de orientarlos también en todos estos aspectos. Y pues siempre estos encuentros son súper gratos con ellos, volverlos a ver, verlos crecer más que todo, especialmente en mi caso, que como te digo, ya estoy 11 años, los he visto crecer estos niños. Algunos ya tienen familia, algunas son mamás, entonces es realmente grato seguir encontrándonos con ellos a pesar del tiempo.
Es por eso que te decía que nos pareció súper importante trabajar a la familia en global, ¿no? Al papá dentro de la privación de libertad, a la mamá con los problemas que ha generado el salir después de tantos años de vivir en una cárcel, encontrarse con este nuevo mundo, con esta nueva dinámica de subsistencia, y con los hijos, que ha sido llevar una parte del penal y acostumbrarse a esta otra parte de afuera, ¿no? Entonces ha sido como que una muy buena conexión que se ha establecido, y es algo que también enfocamos con los padres, ¿no? El hecho de que ellos estén asistiendo a estos cursos y quieran mejorar ciertos aspectos y conductuales de su vida, nos ha permitido entender que realmente el cambio lo genera uno mismo, que la voluntad es de donde tú tienes que partir para este nuevo reencuentro, y pues ese es un cambio que los mismos privados tienen que buscar y lo encuentran. Y los resultados, pues los vemos cuando salen y esta relación se convierte más bonita, más de comunicación. Y a pesar de que muchas veces ni siquiera ya tienen el contacto con la mamá, esta relación con los hijos va a continuar. Y es eso lo que de pronto nos hace sentirnos plenas con este trabajo que hacemos, ¿no? Cuando vemos estos resultados en los chicos que nos dicen, ah, no, es que mi papá ahora que está con nosotros, ya se sienta a conversar, ya no nos grita como antes, o ya nos puede entender. Entonces es un cambio significativo que vemos que ha sido positivo en ellos. Bueno, tengo mucha curiosidad sobre un proyecto, el llamado Kinder Alegría Educational Center, que funcionó o funciona dentro de la prisión. ¿Y cuál es el trabajo que o realiza ese Kinder y cómo se pudieron medir los resultados? A ver, fueron 2 etapas, creo que han marcado todo este camino. Hasta el 2019, desde el año 2002, se fundó este centro, el Centro Alegría, que está dentro de la población carcelaria, muy al fondo. Eh, y este centro fue fundado inicialmente para ser un espacio de protección para los niños, un espacio donde también ellos puedan hacer diferentes actividades, sean lúdicas, pedagógicas, apoyo en sus tareas, y otros aspectos creativos más, ¿no? Pero hasta el 2019, que teníamos alrededor de 450 niños albergados en este centro, marcó un cambio muy significativo, que fue la salida de todos los centros penitenciarios de Bolivia, de todos los niños mayores de 6 años. Legalmente, estos niños no podrían estar viviendo en estos centros penitenciarios, pero bueno, por cuestiones que se han arrastrado desde hace décadas, pasaba esta situación. Fuimos parte de una mesa interinstitucional entre varias instituciones defensoras de los derechos de los niños, que participamos dentro de este proyecto, en el cual a finales del 2019, los niños estaban saliendo de todos los centros penitenciarios, ¿no? Después de esto, marcó un cambio significativo en lo que fue el Centro Educativo Alegría, que hoy por hoy sigue vigente, continúa todavía, simplemente que las actividades han sido redirigidas hacia los padres privados de libertad. El lugar donde habían muchos niños, ahora están sus papás pasando estos talleres. Entonces, este fue un cambio bastante grande que tuvimos, y estos niños que egresaron del penal el 2019 son con los que actualmente trabajamos, pero externamente al penal. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que más quieres decir de tu trabajo y la organización que representas? Bueno, algo que particularmente ha marcado mucho mi camino es pensar de que estos niños que vivieron dentro de un contexto de encierro no necesariamente necesitan tener una etiqueta que les diga que ellos van a ser futuros delincuentes. Sabemos todo este contexto que han vivido ha sido difícil para ellos, ¿no? Pero dentro de esta labor estoy muy segura y estoy muy convencida que estos niños que vivieron dentro de esta cárcel eh, pueden tomar un camino distinto, se merecen y necesitan tomar un rumbo distinto en su vida. Y muchos de ellos lo han hecho, lo han logrado. Es el mismo futuro que queremos para los padres, ¿no? Y estamos convencidas de que ellos pueden generar este cambio, que las personas que han cometido delitos pueden generar esta redirección en su vida,
aprender a conocerse, aprender a replantearse los objetivos de vida que tienen. No pensamos que, que una cárcel sea una especie de basurero donde metemos a todos los delincuentes, a todas las personas que han cometido errores en su vida y que ahí se quede, porque en algún momento estas personas salen nuevamente a la sociedad, ¿no? Entonces, realmente es esta concientización que vamos logrando día a día y creer en ellos de que realmente los cambios se pueden, pero es a partir de la voluntad de cada uno de nosotros. Esto va con los niños que vivieron adentro, porque mucha de la sociedad acá en Bolivia también tendemos a juzgarlos, ¿no? Y a decir, bueno, si ha vivido en una cárcel, es un futuro delincuente. Y no necesariamente tiene que ser esto, ¿no? Es una situación de su vida que les tocó vivir por azares de la vida dentro de una cárcel con sus padres, pero esto no les marca su destino. Y es lo mismo con los privados de libertad, aprender a que ellos reconozcan el delito que han cometido, sean conscientes de subsanar ese delito y a partir de ahí comienza un cambio. Marilia, ha sido un honor y un gusto conversar contigo. Esa pasión que tienes por tu misión es contagiosa. Te deseamos todo lo mejor y ojalá volvamos a contactarnos en un futuro cercano. Gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias. Muchos de aquellos privados de libertad, hombres y mujeres, han perdido sus lazos familiares o ellos se encuentran muy fragmentados. Los niños y niñas de esos padres están en alto nivel de vulnerabilidad, pero también son un punto potente de esperanza, cariño e incentivo para la rehabilitación de sus padres. Laboratorio Solidaridad y Taller Solidaridad son ese eslabón que hace posible esa conexión vital, resguardando ante todos los intereses de esos pequeños y pequeñas. Hasta una próxima oportunidad, cuando juntos exploremos nuevamente el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía.